Viaje donde cada paso implica enfrentarse a desafíos y descubrimientos. Sin embargo, el mero esfuerzo no garantiza el éxito en este campo tan competitivo y exigente. Para sobresalir, es esencial más que nunca definir con precisión los objetivos de la investigación. La falta de claridad puede conducir a la dispersión de recursos y esfuerzos en direcciones poco fructíferas. Identificar áreas de estudio relevantes y factibles dentro de las limitaciones existentes en las instituciones es crítico para maximizar el impacto de la investigación. La colaboración se erige como una piedra angular en este camino. La ciencia disruptiva rara vez se logra en solitario, requiere de la sinergia de mentes brillantes de diferentes disciplinas. Al formar equipos de investigación, la complementariedad de habilidades y la diversidad de perspectivas deben ser consideradas meticulosamente para fomentar la innovación y la excelencia. La gestión eficiente de los recursos es otro aspecto crucial. Maximizar el uso del tiempo, el financiamiento y la tecnología es vital para potenciar el impacto de nuestras investigaciones. Esto implica la búsqueda de fuentes de financiamiento, la adopción de herramientas y metodologías innovadoras y la planificación de estrategias dentro de las actividades de investigación. Adaptabilidad y flexibilidad son habilidades indispensables en este terreno. El camino de la investigación está plagado de obstáculos y sorpresas inesperadas. Los investigadores deben de estar dispuestos a ajustar sus estrategias y enfoques en función de nuevos hallazgos y condiciones cambiantes para mantener la relevancia y la efectividad de sus investigaciones. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Jessica Cantillo Negrete. La doctora Jessica Cantillo estudió Ingeniería en Biónica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente realizó la maestría y el doctorado en Ciencias con especialidad en Bioelectrónica en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas y subdirectora de Investigación Tecnológica en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Dr. Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2016. Su línea de investigación es la neurotecnología no invasiva, principalmente el desarrollo y la validación de interfaces cerebro-computadora para neurorehabilitación de pacientes con lesiones del sistema nervioso central. Ha liderado 2 proyectos de investigación multidisciplinarios financiados por CONACYT y uno por la Royal Society del Reino Unido, en los cuales se efectuaron los primeros ensayos clínicos con interfaces cerebro-computadora en América Latina. Es autora de 27 artículos publicados en revistas científicas indexadas, 3 en revistas de divulgación científica, 3 capítulos de libro y más de 30 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Además, es autora de 3 desarrollos de software especializados para neurofisiología. Desde 2018 imparte la asignatura de Neuroingeniería en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha dirigido 14 tesis de licenciatura, 2 de especialidades médicas, 1 de maestría y 2 de doctorado. Además, ha impartido 9 ponencias en congresos nacionales e internacionales y 3 ponencias en foros nacionales para fomentar la participación de las mujeres en las áreas STEM. Desde 2022 es mentora en la ciencia certificada por el British Council del Reino Unido. Su objetivo principal es que sus investigaciones impacten positivamente en la salud y la calidad de vida de los pacientes con diversas discapacidades. Para la Sociedad Médica del Hospital General Dr. Manuel G. González, nos honra recibir el día de hoy para la asamblea plenaria, donde abordará el tema Neurotecnología, interfase cerebro-computadora para la asistencia y la rehabilitación. Sean todos bienvenidos y esperemos que esta jornada sea de gran enriquecimiento académico. Buen día. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al doctor Arias y a toda la sociedad médica de este hospital. Me siento muy honrada yo de estar aquí con ustedes y vamos a comenzar con esta plática que espero sea de su interés. Es un tema que yo he trabajado a lo largo de 13 años y quiero compartirle pues la experiencia que he tenido. Primero, estos son los 3 grandes temas que vamos a abordar en la plática. Vamos a empezar con la neurotecnología. Es la definición de neurotecnología. Es un conjunto de herramientas que se han desarrollado para entender el cerebro
para visualizar sus procesos e incluso también para controlar, reparar o mejorar las funciones del cerebro. Entonces hay muchas herramientas, ¿no? Entre ellas están las que se utilizan para registrar la actividad cerebral, como por ejemplo el electroencefalograma, que este año está cumpliendo un siglo de existir. Está la electrocorticografía, que es una técnica invasiva que coloca electrodos directamente sobre la corteza. Están los microelectrodos intracorticales, que colocan también electrodos más profundamente en el cerebro. Y la resonancia magnética funcional, que es una técnica que nos ha permitido conocer más del cerebro, conocer más de sus funciones, conocer el impacto de intervenciones terapéuticas y el impacto que tienen en el cerebro. Ha tenido un gran auge en los últimos años y ha permitido el desarrollo de las neurociencias, y a su vez ha permitido el desarrollo de neurotecnología. También está la espectroscopía funcional de infrarrojo cercano o FNIR. Estas dos últimas técnicas son no invasivas, y estas técnicas han permitido entonces que se desarrollen también diversos tipos de neurotecnología. Hay muchos tipos de neurotecnología, entre los cuales podemos mencionar, hay una amplia gama. Podemos mencionar las neuroprótesis. Son las que tienen más tiempo de haberse desarrollado. Ustedes probablemente han escuchado el implante coclear, es una neuroprótesis. Ya se usa ampliamente en la práctica clínica, pero es como el primer desarrollo que se conoce dentro de la neurotecnología. También están las prótesis visuales. Las neuroprótesis visuales, esas todavía están en desarrollo, están en investigación, pero también son otro tipo de neuroprótesis. También está la neuromodulación. En esta también hay diversas técnicas, como la estimulación magnética transcraneal, la estimulación transcraneal de corriente directa, la estimulación cerebral profunda, que también es una técnica que ya tiene varios años y que se utiliza para los pacientes con Parkinson, por ejemplo. Y dentro de estas técnicas también existen otras, como la neurofarmacología, el neurofeedback, el neuromarketing, que es un área que se ha estado desarrollando en los últimos años. A los políticos les interesa mucho, ya se imaginarán ustedes por qué, porque es una forma están estudiando cómo pueden hacer mejores campañas de mercadotecnia para que nosotros podamos comprar o adquirir productos, ¿no? También están las interfaces cerebro-computador. Estas son de las que vamos a hablar más específicamente en esta plática, y las vamos a definir enseguida. Son dispositivos que cuantifican la actividad del sistema nervioso central y lo convierten en salidas artificiales nuevas que reemplazan, restauran, mejoran o suplementan las salidas naturales del sistema nervioso central. Esta es una definición de Wolpaw. Él es uno de los padres de las interfaces cerebro-computadora. Esta definición la actualizó él en el 2020 y aún se está mejorando esta definición, porque no se sabe si es necesario incluir sistema nervioso central o solo poner cerebro. Entonces todavía esta definición está en actualización. Tiene ya 20 años de que se generó la primera definición de interfase cerebro-computadora, poco más de 20 años. Y estos son los elementos que componen a las interfaces. Son 5 bloques. Primero, necesitamos nosotros adquirir la información cerebral. Hay diversas técnicas para adquirirlo, que son las que les mencioné previamente. Hay técnicas invasivas, no invasivas. Entonces, adquirimos información, nosotros obtenemos señal cruda, se le llama. Después pasa un bloque de procesamiento de la señal, en el que nosotros acondicionamos la señal, se filtra, se elimina ruido. Posteriormente pasa otro bloque en el que se extraen características, es decir, se extrae la información importante solamente, y después esas características pasan a un decodificador. Ese decodificador entonces traduce esas características. Todo lo que está en el bloque punteado corresponde en el software de inteligencia artificial de la interfaz cerebro-computadora. Entonces el decodificador lo que hace es convertirlo a comandos de control para
un dispositivo externo que puede ir desde aplicaciones sencillas como el control de un cursor en una computadora, el control de una silla de ruedas, el control de dispositivos de estimulación eléctrica o dispositivos robóticos. La característica principal, a diferencia de otras neurotecnologías, es que las interfaces cerebro-computadora son sistemas de lazo cerrado, se llaman. Eso quiere decir que se genera una retroalimentación al usuario para que tenga un efecto en el usuario, pueda corregir, pueda cambiar, y entonces este lazo cerrado es el que diferencia las interfaces de otras neurotecnologías. Entonces se pone a voluntad del usuario el control de la tecnología, el control de otros dispositivos externos. Hay diversos tipos. Si ustedes ponen interfaces cerebro-computadora en un buscador, pues hay mucha información, hay diversos tipos. Aquí hay una clasificación de acuerdo, por ejemplo, a la adquisición de la señal. Se pueden dividir en interfaces cerebro-computadora o BCI, que es como los voy a estar llamando a lo largo de la plática por sus siglas en inglés. Hay BCIs invasivos o no invasivos. Esto depende de la técnica que utilizan para adquirir información del cerebro. Si utilizan una técnica invasiva, como la electrocorticografía, entonces se llama un BCI invasivo. También se pueden clasificar de acuerdo al paradigma fisiológico. Las interfaces cerebro-computadora necesitan funcionar utilizando un paradigma fisiológico que puede ir desde potenciales visuales evocados, potenciales corticales lentos, potenciales relacionados a eventos, imaginación o intención de movimiento y actividad neuronal. Y también la podemos clasificar de acuerdo a la aplicación. Puede haber interfaces cerebro-computadora para sustituir la función, como lo vimos en la definición, para comunicación y para rehabilitación. Los de sustitución y de comunicación se engloban en dispositivos, interfaces cerebro-computadora de asistencia, y los otros serían interfaces cerebro-computadora de rehabilitación, que son en los que nos vamos a centrar también en esta plática. Entonces, ¿qué son las interfaces cerebro-computadora para asistencia? Son dispositivos, interfaces cerebro-computadora, que ayudan a las personas con discapacidades severas, por ejemplo, las que son causadas por lesiones en la médula espinal o esclerosis lateral amiotrófica, en el que los pacientes están completamente paralizados, y los ayudan a interaccionar con su entorno. Esta es una representación gráfica de una interfaz cerebro-computadora de asistencia. Se adquiere la información del cerebro, eso pasa por los bloques que les mencioné antes para analizar la señal y convertirla a comandos de control, en este caso para un dispositivo robótico, que lo que hace entonces es ayudar a las actividades de la vida diaria del paciente, ¿no? Ese dispositivo robótico le puede ayudar a alimentarse, a leer, a controlar otros dispositivos en su casa, entonces le ayuda a las actividades de la vida diaria. Este es un dispositivo BCI de asistencia. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un BCI invasivo para asistencia. Se diseñó en un estudio en Estados Unidos denominado BrainGate. Es un estudio que se realizó entre diversas universidades de Estados Unidos, entre ellas la Universidad de Stanford y la Universidad de California. Este era es un paciente masculino de 25 años de edad, tenía lesión medular cervical C3-C4, perdón, tetraplegia completa. Se le insertó un arreglo de electrodos de 96 electrodos. Fue implantado en junio del 2004. Fíjense en la fecha, junio del 2004. Hace 20 años se implantó el electrodo en este paciente. Se insertó en la corteza motora que controla el brazo, y fue identificada esa zona para colocar los electrodos. Se identificó con una resonancia magnética previa a la cirugía. El paciente después comenzó un entrenamiento. Las interfaces cerebro-computadora requieren de un entrenamiento del usuario para que aprenda a utilizar el sistema. Comenzó el entrenamiento en julio del 2004, un mes después de que fue implantado, y su entrenamiento continuó hasta 9 meses después. En el video se observa esa es una representación gráfica del electrodo.
cómo se insertó, se coloca el cable. Esto es una imagen de los electrodos y ahí se observa ya el paciente con el electrodo implantado que está controlando la pelotita. Ahí ya se observa que está controlando el cursor de la pantalla para pues, trabajar en la computadora. Entonces, este fue el primer experimento hace 20 años de interfase cerebro-computadora para asistencia. Sin embargo, 6.5 meses después de que se implantaron los electrodos, hubo un decremento en el número de unidades motoras que se podía registrar. 54 de los 96 electrodos mostraban comportamiento de cortocircuito. Eso, pues, hizo que disminuyera el desempeño de la interfaz cerebro-computadora. A los 6.5 meses, a los 7 meses, pues ya no se podía medir la información del cerebro, entonces el paciente ya no podía controlar el sistema, la interfaz cerebro-computadora. Entonces, eso fue hace 20 años. ¿Y qué hay ahora? Me imagino que varios de ustedes han escuchado a Elon Musk, ¿no? Sí. Pues Elon Musk, además de Tesla y de Starlink, tiene otra empresa que se llama Neuralink. Neuralink en el 2016 comenzó a desarrollar una BCI invasiva para asistencia. Ahí en la imagen se muestra el electrodo, es un electrodo inalámbrico. En el 2021 presentaron sus primeras pruebas en animales, insertaron el electrodo en un cerdo para ver la biocompatibilidad y posteriormente lo probaron en monos. Aquí se observa la actividad cerebral que está registrando con el electrodo y aquí se observa de hecho los restos de la cirugía y se observa cómo ya está controlando la pelotita en la pantalla de la computadora. Eso fue en el 2021. Posteriormente, en el 2023, la FDA aprobó la prueba en humanos y en marzo del 2024, hace unas 3 semanas, se presentó el primer paciente implantado y controlando la interfaz cerebro-computadora. Esta es una imagen nada más del paciente. Espero que lo alcancen a observar. El paciente de hecho ya le creció el cabello. Aquí no se observan cables como en el primer video que les mostré. Es un implante inalámbrico. El paciente ya fue entrenado durante un mes también aproximadamente y ya está jugando Mario Kart. Esta es una imagen nada más que la tomé de un video. El video está completo en las redes sociales de Neuralink. Está largo, entonces por eso no les puse todo el video, pero pues lo pueden ver ahí en las redes sociales. Entonces estos son los avances más recientes. Pero si se fijan, desde hace 20 años esto está en desarrollo y se está estudiando. Entonces, aún así, todavía existen retos de las interfaces cerebro-computadora para asistencia. Es necesario, como ustedes lo vieron, en estas interfaces cerebro-computadora se utilizan principalmente técnicas invasivas. ¿Por qué? Porque las técnicas invasivas permiten tener una mejor resolución tanto temporal como espacial. Eso quiere decir que podemos adquirir información precisa de cierta área cerebral y que además lo podemos hacer en rápido, ¿no? En tiempo real. Entonces, eso ayuda a que las técnicas invasivas pues, se usen en las interfaces cerebro-computadora para asistencia. Sin embargo, pues es necesario mejorar la biocompatibilidad de los electrodos implantables para evitar encapsulación perjudicial y que entonces se tenga que estar cambiando el electrodo cada 6 meses o cada 8 meses. También es necesario pues determinar áreas de registro confiables y algoritmos de decodificación que no necesiten ser reentrenados constantemente. También es necesario desarrollar decodificadores adaptativos. Eso quiere decir que se recalibren automáticamente conforme los pacientes van aprendiendo a utilizar la interfaz cerebro-computadora. Estos retos están desde hace 20 años y pues desafortunadamente todavía están vigentes. El experimento que está haciendo Elon Musk es replicar lo que se ha hecho desde hace 20 años. La diferencia es que su implante es inalámbrico, que es una gran ventaja porque ya no tiene el cable, como ustedes lo vieron en el primer video.
pero pues todavía hay que resolver estos retos que yo realmente espero que los puedan resolver. ¿Por qué? Porque eso permitirá que estas interfaces realmente se puedan usar en la vida diaria de los pacientes y tengan un impacto en su calidad de vida, puedan retomar las actividades en casa, puedan retomar su independencia, pero pues todavía hay retos que resolver. Eso en cuanto a las interfaces cerebro-computadora para asistencia. Ahora, también están las interfaces cerebro-computadora para rehabilitación, que son, pues son sistemas que se basan en la modulación de los ritmos sensoриомotores de manera deliberada y con ellos se puede controlar dispositivos externos de rehabilitación que generen una retroalimentación sensorial en el usuario. En esta gráfica observamos los mismos 5 bloques de las interfaces cerebro-computadora, todos tienen esos bloques, y aquí observamos una representación gráfica. Para las interfaces cerebro-computadora de rehabilitación se usan principalmente técnicas no invasivas para adquirir la información del cerebro. En este caso, la electroencefalografía. ¿Por qué? Pues tiene muchas ventajas. Es accesible, es de bajo costo, es fácil de encontrarse en cualquier hospital. También se pueden utilizar resonancia magnética o magnetoencefalografía, pero pues esas técnicas son costosas. De hecho, yo no sé si en algún hospital existe un magnetoencefalógrafo aquí en México. Entonces, la electroencefalografía se ha visto como una técnica muy viable para utilizarlo en interfaces cerebro-computadora para rehabilitación. En estas interfaces es muy importante que el sujeto realice una tarea mental. El sujeto realiza imaginación o intención de movimiento de sus extremidades paralizadas. Entonces esto se procesa, se analiza y se convierte a comandos de control en el software de inteligencia artificial para controlar dispositivos de rehabilitación como exoesqueletos, órtesis o dispositivos de estimulación eléctrica funcional, con los cuales se genera una retroalimentación sensorial que va hacia el paciente. El paciente también necesita guías visuales para indicarle cuándo realizar la tarea. Y entonces esto, como les decía, es un lazo cerrado que genera una retroalimentación al usuario para que él pueda corregir o mejorar su desempeño. Esa es una razón. Y la otra, la retroalimentación sensorial, es para que pues, pueda ayudarle a la rehabilitación. Estos dos dispositivos de rehabilitación se usan ya en la práctica clínica. Se usan los robots, se utilizan terapias robóticas que de hecho ya están recomendadas en las guías de práctica clínica para atención de enfermedad vascular cerebral, por ejemplo. También es la estimulación eléctrica funcional ya está recomendada en algunos tipos de pacientes para recuperar movimiento. Entonces, por sí mismos estos dispositivos son para rehabilitación, pero ponerlos bajo el control del usuario, que se activen cuando el usuario desea activarlos, pues eso se ha visto con potencial para ayudar a la rehabilitación. Entonces no sería una rehabilitación pasiva, sino que sería una rehabilitación activa, porque el paciente es el que está controlando la activación de los dispositivos. Entonces eso se ha visto como una gran ventaja para la rehabilitación de pacientes con discapacidades motoras. Y viendo esa gran ventaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación, pues es una de nuestras tareas principales en el instituto, desarrollar tecnología, desarrollar nuevos tratamientos, nuevas intervenciones terapéuticas para los pacientes con discapacidad, pues nos propusimos desarrollar una interfaz cerebro-computadora para rehabilitación. Entonces, ¿qué hicimos? Nuestra interfaz cerebro-computadora está orientada para la neurorehabilitación de pacientes con enfermedad vascular cerebral, dado que ustedes no me dejarán mentir, la enfermedad vascular cerebral pues genera diversas secuelas, entre ellas la pérdida de la función motora de la extremidad superior. Se sabe que solo el 20% de los pacientes retoman sus actividades de la vida diaria, retoman sus actividades laborales y pues en pacientes que tienen parálisis severas, pues la recuperación de la función de la extremidad superior es reducida o si no es que muy reducida, sobre todo en etapas tardías después de la enfermedad vascular cerebral. Entonces, viendo
viendo estos problemas, pues todavía es necesario desarrollar nuevas tecnologías, nuevas intervenciones para ayudar a los pacientes a recuperar el movimiento de la extremidad superior, principalmente de la mano. Entonces nosotros nos orientamos hacia la mano. ¿Y cómo desarrollamos esta tecnología? Pasamos por 3 grandes etapas. La primera pues fue el diseño de la interfaz cerebro-computadora que nosotros denominamos Rehan BCI en la versión 1. En esta lo primero que hicimos fue desarrollar los algoritmos de inteligencia artificial para que pudiéramos nosotros decodificar la intención de movimiento de los usuarios. Se diseñaron los algoritmos, se compararon con los algoritmos con el estándar de oro en ese momento. Vimos que nuestro algoritmo reconocía con un muy buen desempeño las intenciones de los usuarios, lo validamos con 8 sujetos sanos. Entonces, ya que validamos su funcionamiento técnicamente, nos propusimos hacer un estudio piloto en el que valoramos la factibilidad de nuestra interfaz cerebro-computadora en 10 pacientes con enfermedad vascular cerebral. Fue un estudio piloto cruzado, aleatorizado, en el que los pacientes recibían una terapia con nuestro BCI y una terapia convencional. Entonces nosotros comparamos pues la medición basal, que sí se muestra en color amarillo. ¿Lo alcanzan a ver o está muy chiquito? ¿Sí se ve? Ok, si no, para hacerlo más grande. En amarillo se observa la medición basal, en rojo se observa la medición con la recuperación después de la interfaz cerebrocomputadora y en azul después de la terapia convencional. Son 4 medidas de desenlace. En la función de la extremidad superior observamos que hubo una mayor función en los pacientes después de la terapia BCI. En la funcionalidad para la extremidad superior no encontramos diferencia entre las dos terapias. En cuanto a la fuerza de la pinza gruesa, también observamos que hubo una mayor fuerza posterior a la terapia BCI y en la fuerza de la pinza fina también observamos que hubo una mayor fuerza en la terapia BCI. Entonces, este estudio nos permitió saber que nuestra interfaz cerebro-computadora era factible, que nuestra interfaz cerebro-computadora era segura, que la aceptaban los pacientes y que además generaba una recuperación al menos igual que la terapia convencional. Y en algunos pacientes esa recuperación era mayor. Una característica importante de los pacientes con EBC de este estudio es que tenían parálisis severas de la mano. Entonces, esto nos permitió pasar a la siguiente etapa, un rediseño de la interfaz cerebro-computadora. Se mejoró los algoritmos de procesamiento, se mejoraron algunas cuestiones de la retroalimentación y se validó nuevamente el sistema en 18 sujetos sanos para verificar su funcionamiento técnico y que las mejoras estaban teniendo un mejor desempeño que la versión anterior. Entonces, ya que rediseñamos, lo que nosotros obtuvimos fue la versión 2 de nuestro sistema, en el que en la figura se muestran todos los elementos. Se basa en electroencefalografía. Tenemos el gorro de electroencefalografía. Este es el módulo de adquisición de la señal de electroencefalografía. Aquí se observa la órtesis robótica de mano, el monitor del paciente en el que ve las instrucciones y el módulo de configuración y procesamiento pues que está instalado en una computadora. Ya que teníamos ese sistema, pues ahora la pregunta es, pues, ¿qué tan eficaz es una terapia con este sistema? Para ello, pues, propusimos un ensayo clínico controlado aleatorizado. Es un estudio experimental prospectivo longitudinal. El universo del estudio fue el Instituto Nacional de Rehabilitación y la población de estudio fueron pacientes con secuelas de enfermedad vascular cerebral. Algunas características más a detalle de los pacientes, no les voy a mencionar todos los criterios, pero estas son las características más importantes, porque es que fuera un primer evento de enfermedad vascular cerebral de cualquier sexo, visión corregida o corregida anormal,
espasticidad menor a 3, un índice de motricidad menor o igual a 22, eso quiere decir que tenían una parálisis severa de la mano, capacidad de memoria y atención conservadas, que no tuvieran depresión severa y que no tuvieran otras lesiones neurológicas. Cabe mencionar que todos firmaron un consentimiento informado aprobado por el Comité de Ética de Investigación del Instituto y también el protocolo fue aprobado por el Comité de Investigación. Entonces, los pacientes siguieron el siguiente procedimiento. Ya que los reclutamos, se hizo una aleatorización para asignación a un grupo experimental o un grupo control. Después se hicieron unos estudios de terapia, se dieron posteriormente 15 sesiones de terapia, se hicieron estudios intermedios, otras 15 sesiones de terapia y los estudios post-terapia, y después estudios de seguimiento a los 6 meses de haber iniciado la terapia. ¿Qué estudios hacíamos? ¿Qué valoraciones hacíamos? Aplicábamos escalas clínicas para medir la función y funcionalidad de la extremidad superior, resonancia magnética funcional, imágenes de tensor de difusión, electroencefalografía y estimulación magnética transcraneal. Los pacientes recibían entonces 30 sesiones de terapia de 1 hora, 5 veces por semana, durante 6 semanas. El grupo experimental recibía una terapia que denominamos BCI, en el que el paciente activa la órtesis robótica de mano con su intención de mover la mano afectada. En el video, voy a hacer más grande, está un poco oscuro. La terapia se realiza en una sala semisonoamortiguada y también la luz es baja, para que el paciente se pueda concentrar en las instrucciones que se muestran en la pantalla. El paciente tiene el gorro de electroencefalografía, tiene la órtesis robótica de mano y tiene una pelota, que es el objetivo de prensión. Lo que le indicamos al paciente es que él debe de intentar tomar la pelota y después soltarla. Él debe hacer intención de movimiento. Ella no puede mover la mano, entonces le pedimos que realice la intención de movimiento. Ella ya fue entrenada con las indicaciones. Ella ya sabe que en la cruz debe estar en reposo, que cuando observa la flecha derecha, ella debe de intentar tomar la pelota lentamente. Cuando el sistema detecta la intención de movimiento, entonces genera el movimiento de tomar y soltar la pelota. Está, como el fondo es negro, casi no se observa el robot, que también es negro, pero entonces esto se hace repetidas veces en una sesión. Se realizan 3 corridas, cada corrida es de 20 repeticiones, entonces en una sesión de terapia se realizan 80 repeticiones de esta tarea. Entonces, lo que nosotros estamos estudiando, pues, es qué efectos tiene esta terapia en la recuperación del movimiento de los pacientes. Al final se le presenta una retroalimentación en forma de diferentes caritas que sonríen en diferente grado, para que ella entonces pueda corregir su desempeño o cambiar la estrategia o modificar la estrategia en el siguiente bloque. Y el grupo control recibe una terapia sham BCI. En esta terapia se conecta exactamente lo mismo, le ponemos el gorrito, le ponemos todo lo que ustedes vieron ahorita en el video, pero el movimiento de la órtesis no está relacionado con la intención de mover la mano afectada. La órtesis se activa aleatoriamente un cierto número de veces, el sistema lo define aleatoriamente y entonces no está relacionado con su intención de mover la mano. En esta terapia, ni el paciente sabe la terapia que está recibiendo, ni el experimentador, ni los evaluadores. Y entonces, ¿qué encontramos? Estas son las características así de manera general de los pacientes. En el grupo experimental tenemos 10 pacientes, en el grupo control 9 pacientes. La edad, pues en el grupo experimental 46 años, en el grupo control 55 años. En el sexo, pues la mayoría fueron del sexo masculino. El tiempo de evolución pues es equivalente entre 12 y 11 meses de evolución, es decir, estaban en una etapa crónica de la enfermedad. El tipo de EBC mayoritariamente eran pacientes con EBC isquémico y la hemiparesia, la mayoría de los pacientes tenían una hemiparesia izquierda.
También cabe mencionar que aquí no les voy a presentar resultados del seguimiento porque no se ha completado en todos los pacientes. Entonces solamente les estoy mostrando de la muestra que tenemos hasta ahorita las 3 mediciones que se han realizado: preterapia, la intermedia y la postterapia. Entonces aquí observamos la función sensoriomotora de la extremidad superior, que se midió con la escala Hulk-Meyer. En esta escala podemos ver que hubo diferencia significativa entre la medición inicial y la intermedia y la postterapia, tanto en el grupo experimental como en el grupo control. Es decir, los pacientes tuvieron una recuperación significativa estadísticamente y además significativa clínicamente. La recuperación que tuvieron fue mayor a la ganancia mínima clínicamente significativa en ambos grupos. También medimos la funcionalidad de la extremidad superior, que se mide con la escala de ARAT o Action Research Out Test. En esta escala se utilizan diversos objetos para que el paciente pueda simular tareas de la vida diaria, y en esta nosotros observamos también que hubo diferencia significativa entre la medición inicial y la medición intermedia y la postterapia solamente en el grupo experimental. Es decir, nuestro grupo que recibe terapia con la interfaz cerebro-computadora puede realizar más tareas, que esas tareas se pueden a su vez trasladar a tareas de la vida diaria. Sin embargo, no hubo diferencia entre los grupos, se lo atribuimos al tamaño de la muestra hasta ahora. Y también medimos nosotros pues la plasticidad cerebral. ¿Cómo la medimos? Les había mencionado que hicimos diversos estudios, entre ellos resonancia magnética funcional y electroencefalografía. Para esos estudios, la tarea que realizaban los sujetos era pues el movimiento de su mano afectada. Aquí observamos nosotros la dominancia hemisférica que medimos con la resonancia magnética funcional. Se observa, lo que nosotros observamos fue cómo eran las activaciones cuando el paciente realizaba o intentaba realizar el movimiento de abrir y cerrar de los dedos de la mano. Observamos cómo desde la preterapia, la intermedia, la postterapia, cómo fueron cambiando las activaciones que se muestran en color rojo y amarillo. Este es un paciente con hemiparesia izquierda del grupo experimental. Es un solo paciente, pero ya lo que observamos en todo el grupo de pacientes fue que el hemisferio contralesional, que era el que se activaba en un inicio, las activaciones fueron migrando hacia el hemisferio ipsilesional. Esto no se observó en los pacientes del grupo control. Entonces, eso se ha estudiado, se ha reportado como una plasticidad cerebral deseable, que el hemisferio ipsilesional, sea el que tiene mayor activación en comparación con el hemisferio contralesional. También medimos la dominancia hemisférica, pero en este caso con las señales de electroencefalografía. También se pueden ver cómo migraron las activaciones desde la preterapia, la intermedia, la postterapia. Las activaciones se muestran en color azul. Estas activaciones se obtuvieron a partir de procesar 32 canales de electroencefalografía. Este también es un solo paciente, pero ya en el grupo completo, del grupo experimental completo, observamos que también las activaciones fueron migrando del hemisferio contralesional hacia el hemisferio ipsilacional. Entonces, al final, el hemisferio ipsilacional era el que estaba trabajando más que el otro hemisferio. Esto tampoco se observó claramente en los pacientes del grupo control. También nosotros medimos la integridad de la materia blanca con imágenes de tensor de difusión. Este es un paciente también con hemiparesia izquierda del grupo experimental. Observamos cómo de la medición preterapia a la intermedia a la postterapia, cómo fue cambiando la integridad de la materia blanca. Aquí se observa la lesión, si lo observan, no se observan los tractos de materia blanca porque justo aquí está la lesión. Entonces no se observan a simple vista probablemente no se observan a simple vista los cambios, por lo que se cuantificaron con un valor que se llama la anisotropía fraccional, y lo que observamos en este caso en la mayoría de los pacientes del grupo experimental es que la integridad de la materia blanca del hemisferio ipsilacional se fue pareciendo cada vez más a la del hemisferio contralesional, que también es lo que se considera como una
plasticidad cerebral deseable. Esto se observó en menor medida en los pacientes del grupo control. Y también medimos la integridad del tracto córtico-espinal medida con estimulación magnética transcraneal. Este también es un paciente con hemiparesia izquierda del grupo control. En este lo que nosotros hacíamos pues fue medir también en la preterapia intermedia y la postterapia. En rojo se observa el hemisferio ipsilesional y en azul el hemisferio contralesional. Observamos en esta gráfica el umbral motor en reposo. El porcentaje del umbral motor en reposo, observamos cómo en el hemisferio contralesional no hubo un cambio significativo en las 3 mediciones, que es lo esperado. Sin embargo, en el hemisferio ipsilesional se observa cómo en las primeras mediciones se requirió hubo un umbral mayor en reposo y posteriormente en la posterapia fue más parecido al hemisferio contralesional. Con estos umbrales motores en reposo se generaron los potenciales evocados motores, que también estamos estudiando en su amplitud, su latencia, y lo que nosotros observamos es que se observó en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, solo el 50% de los pacientes del grupo experimental y 66% del grupo control presentaron potenciales evocados motores, o MEPs, por sus siglas en inglés. Entonces, la muestra es pequeña y todavía la muestra es más pequeña si analizamos a los pacientes que presentaron MEPs. Entonces, todavía estos datos los estamos analizando para poder sacar conclusiones, pero lo que podemos decir ahora es que pues la integridad del tracto córtico-espinal pues fue más parecida entre el hemisferio ipsilacional y contralesional después de la terapia. Entonces, ¿cuáles son las aportaciones? ¿Cuáles son las aportaciones de los estudios que hemos estado realizando a lo largo de estos años? Pues es que este es el primer ensayo clínico controlado aleatorizado para determinar los efectos de una interfaz cerebro-computadora en Latinoamérica. Se han realizado muchos estudios en Europa, en Estados Unidos, pero en Latinoamérica este es el primer estudio. Son los primeros estudios, tanto el piloto como el ensayo clínico. Este también es el único estudio de interfaz cerebro-computadora que muestra el incremento de activaciones corticales y la integridad córtico-espinal en el hemisferio ipsilesional, a la par de mejoría clínica. En la mayoría de los estudios solamente se miden las escalas clínicas. La retroalimentación sensorial relacionada a la activación cortical de los pacientes, pues lo que nosotros estamos demostrando es que favorece mecanismos de neuroplasticidad que no se observan si la retroalimentación es proporcionada de manera aleatoria. También pues estamos nosotros aportando evidencia para que la terapia BCI sea considerada como una terapia complementaria para la rehabilitación de la extremidad superior en pacientes con enfermedad vascular cerebral. Aunque la muestra es pequeña, es muy importante la evidencia que nosotros estamos proporcionando porque en todo el mundo hay solamente cerca de 300 pacientes que han recibido esta terapia. Entonces nosotros estamos aportando 19, entonces es un buen porcentaje para la evidencia que existe en la actualidad, por lo que todavía las interfaces cerebro-computadora necesitan más investigación, más desarrollo. El doctor Arias mencionaba al inicio el trabajo en equipo, que es muy importante, el trabajo en equipo entre las áreas clínicas, entre las áreas de tecnología, para que podamos nosotros determinar la eficacia de las interfaces cerebro-computadora y que algún día se incluyan en las guías clínicas, como a la fecha están los dispositivos robóticos. Entonces, también hay retos en las interfaces cerebro-computadora para rehabilitación. ¿Cuáles son algunos de ellos? En nuestro caso específico, la interfaz cerebro-computadora es personalizada, nuestra interfaz cerebro-computadora es personalizada. Es decir, necesitamos nosotros diseñar un sistema para cada paciente. Los elementos son los mismos, pero el software se modifica para cada paciente en específico. Un BCI que diseño para un paciente no va a funcionar para otro. Entonces es personalizado. El dispositivo RECAM BCI requiere recalibración constante. Esto ya lo había mencionado en las interfaces invasivas para asistencia. Nosotros recalibramos diario. Diario hay que recalibrar el sistema. ¿Por qué? Porque la electroencefalografía es una señal no estacionaria, entonces cambia mucho, cambia todos los días.
cambia hasta con el estado de ánimo o si los pacientes no han comido. Entonces, requiere recalibración constante. Pero esto no es solo de nuestra BCI. Esto es común en todos los dispositivos BCI, tanto invasivos como no invasivos, como rehabilitación para asistencia, y sobre todo por los que funcionan con potenciales corticales lentos o ritmos sensorio-motores. ¿Por qué? Porque pues, el paciente debe de aprender a controlar sus ritmos sensorial-motores, lo cual pues no es sencillo. Entonces también es necesario pues, miniaturizar el hardware y para que podamos incrementar la usabilidad y la aceptación de los pacientes. Aquí no les presenté los datos de usabilidad, pero nosotros aplicamos cuestionarios de experiencia del usuario y a la fecha ellos nos han respondido que han tenido una excelente experiencia y una excelente usabilidad. Entonces eso nos da también ánimos para continuar desarrollando este software, porque miniaturizarlo permitiría también poderlo transferir al entorno del hogar de los pacientes, que no tengan que asistir al centro de rehabilitación, sino que se pueda realizar la rehabilitación en casa supervisada remotamente por los expertos. También es muy importante mejorar el desempeño de los algoritmos de decodificación de las intenciones de movimiento del usuario, es decir, los algoritmos de inteligencia artificial. Sin embargo, también hay que aquí tener consideración de no utilizar algoritmos tan complejos que puedan incrementar el costo computacional de una interfase y entonces tampoco hacerla factible técnicamente. Y además, pues hay consideraciones éticas. Esto no aplica solo a las interfaces cerebro-computadoras, sino a toda la neurotecnología que les mencioné al inicio. Es que el uso de datos cerebrales se puede usar para identificar al paciente sin su consentimiento. Se dice que es como nuestra huella también. De las señales cerebrales también podemos obtener mucha información de los pacientes y algunos lo pueden hacer sin su consentimiento. Entonces hay que tener siempre considerado ese punto. También hay que considerar la experiencia del usuario en el proceso de diseño. Eso es muy importante también desde el punto de vista ético. También pues el uso de tecnología costosa en entornos de recursos limitados. La neurotecnología es cara, las interfaces cerebro-computadoras son caras. A pesar de que ya existe un dispositivo, o ya últimamente aprobaron otro, dispositivos comerciales, pues son caros. Entonces, y usarlo en países como el nuestro, pues puede ser complicado. Y eso también va a generar que como hay una baja disponibilidad de dispositivos BCI, pues los clínicos tengan que realizar pues una selección para elegir solo a los pacientes que beneficiarían más esta tecnología. Entonces, hay que tener cuidado con estas cuestiones éticas, por lo que hay Rafael Yuste, que es un investigador español de la Universidad de Columbia, ha promovido una iniciativa de neuroderechos en el que promueve la inclusión de 5 neuroderechos en las leyes de los países. El primero es identidad personal, que se mantenga la identidad de la persona a pesar del uso de neurotecnologías. El libre albedrío, es decir, que no se pueda modificar con la tecnología el pensamiento del paciente. La privacidad mental, eso tiene que ver con los datos que les decía, que el paciente sepa para qué se están usando los datos. La protección contra sesgos, porque el uso de neurotecnología, pues en un futuro, la neurotecnología puede hacer que nuestras habilidades se incrementen, entonces puede haber ahí un sesgo de quién permitirle ese incremento de capacidades. Y el acceso equitativo, por lo que mencionaba de los costos, de que algunas personas van a tener acceso o otros no, entonces asegurar el acceso equitativo. Estos neuroderechos, por ejemplo, ya fueron aprobados en Chile, ya se incluyeron en su constitución, se están incluyendo en Brasil, se están incluyendo en algunas partes de Estados Unidos, y aquí en México hay una iniciativa en la Cámara de Senadores y de Diputados para también hacer una modificación en nuestras leyes, porque esto también incluye a la inteligencia artificial. Pero entonces, a pesar de estos retos y estas cuestiones éticas, pues las interfaces cerebro-computadora para rehabilitación y para asistencia, pues son una herramienta que puede ayudar a mejorar la independencia, a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad,
por lo que es muy importante continuar desarrollando, siempre considerando los retos y las cuestiones éticas, pero pues eso es toda mi presentación. Muchas gracias por su atención. Este es mi correo por si tienen alguna duda. En el código QR están todos los artículos publicados de interfase cerebro-computadora. Este es donde hemos desarrollado la interfaz cerebro-computadora todos estos años, la torre de investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación. Los proyectos que les presenté aquí han sido financiados por CONACYT y realizados en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y con este Hospital General Dr. Manuel G. González. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Doctora Jessica, felicidades, la verdad que me emociona ver este hermoso ensayo. Dos preguntas, señor. Me llama mucho la atención cuando usted hablaba sobre la postura de las diferencias observadas entre la fisioterapia, la enfermería y la fisioterapia. Y usted señalaba que había sido para esta investigación. Lo bonito que yo veo en esta postura es que se ve un cambio. Con independencia del tamaño de nota que sabemos que no puede ser, por la naturaleza de la cualidad se observó un cambio. Y mientras usted realizaba su presentación, rápidamente me llegó a la entrada de una invitación que era el ensayo clínico abierto. La pregunta es, el dos sería, en términos prospectivos, para favorecer ensayos clínicos como ustedes, ¿qué plan tiene usted para tener un ensayo clínico que con independencia de la población pudiera acercarse y usted pudiera aumentar el mantenimiento? Los datos sugieren que si hay un cambio, ese cambio es a los es relevante. Gracias. Gracias por su pregunta. Sí, de hecho, algo que no resalté y que es importante resaltar es que los pacientes tenían una discapacidad severa y lo pudimos comprobar también con la estimulación magnética transcraneal. Los pacientes tenían una integridad del tracto corticoespinal afectada, muy afectada, ¿no? Entonces, además estaban en etapa crónica, ¿no? Y también pues tenían parálisis severa de la mano. Entonces, a pesar de eso, nuestros pacientes tuvieron una recuperación clínicamente significativa, ¿no? Entonces, eso fue muy relevante también para nosotros. ¿Cómo hacer un ensayo clínico con una muestra más grande? Pues se necesitan recursos, es lo bueno de Neuralink, tiene muchos recursos. Por eso su ensayo es abierto, sí, ahorita cualquiera se puede inscribir. Nosotros entonces necesitaríamos recursos y aunque eso es difícil, pues también lo que necesitaríamos es colaboración, ¿no? Hacer un estudio multicéntrico, no solo en el instituto, sino que pueda realizarse en diferentes centros que atienden a este tipo de pacientes. La tecnología ya la tenemos, hay que hacer mejoras también que hemos descubierto en este ensayo clínico, pero la tecnología está desarrollada, es de nacional, digamos. Entonces, pues sería colaborar, ¿no? Colaborar con otras instituciones para poder tener una muestra más grande. Pues se pueden inscribir al de Neuralink, pero pues si tienen parálisis severa, ¿no? Entonces, no cualquiera. Muchas gracias a todos por su asistencia. El Consejo Directivo 2023-2025 otorga a la Asamblea Plenaria a la doctora Jessica Cantillo Negrete por su conferencia Neurotecnología, Interfaz Cerebro-Computadora para la Asistencia y Rehabilitación, abril de 2024. Muchas gracias a todos.